Bien, ahora sí vamos a empezar. Bienvenidos a todos, buenas noches. Como saben, hoy día vamos a tocar el tema de cómo controlar tu tarjeta de crédito. Y bueno, esta capacitación es traída por CEDICE, que muchos ya deben saber que es el círculo que asesora a MIPES de la Universidad de Lima. Y nuestro objetivo como círculo es que ustedes amplíen sus conocimientos en administración de empresas. Y bueno, este círculo también está enfocado en, más que nada, estas capacitaciones están enfocadas a CEDICE, a los ex miembros de CEDICE, a las empresas asesoradas por CEDICE y también a la comunidad Olima y a los externos a la Olima también. Y bueno, como deben saber, hoy día el capacitador será César Sánchez Vega, que para contarles un poquito de él, él es un bachiller en Administración de Empresas de la USIL, también es licenciado de Economía de la Universidad del Callao y cuenta con 8 años de experiencia en banca. Y antes de que ya le dé la palabra a César para que empiece, quiero decirle que las preguntas van a realizarse al final, unos 15 minutos al final, y que les enviaré un link de Slido en el chat para que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas. Y les voy a enviar ese link cada 15 minutos. Bueno, ahora sí, sin nada más que decir, cedo la palabra a César. Alessandra, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Espero que la charla sea muy positiva para todos. Y bueno, como bien el tema dice, vamos a hablar un poco de tarjetas de crédito, ¿no? Un producto financiero que es muy conocido, pero que desconocido en algunos conceptos por parte de los usuarios y mucho más de personas que ni siquiera todavía han tenido acceso a ella. Por eso es importante conocer conceptos básicos que nos van a permitir manejar mejor nuestras finanzas y controlar mejor el uso de ellas. Bien, así que comenzamos. Antes que tocar estos temas que venía a hablarles, quería decirles un poquito, contarles un poquito quién soy. Bueno, como bien decía Alessandra, tengo 8 años de experiencia en banca, soy administrador de empresas y economista, y mi historia de banca empieza más o menos en el 2007, cuando ingresé a una entidad bancaria, al BCP, para hacer trabajo de atención a personas naturales y posteriormente a personas jurídicas y empresas. Entonces, dentro de esa primera experiencia de trabajo, del 2007, yo tenía 24 años, era mi segundo trabajo, eh, era una persona que ya estaba comenzando a recibir ingresos, ¿no? A recibir un sueldo, en ese momento un sueldo mínimo, digamos, por el tipo de labor que estaba comenzando a hacer, pero posteriormente eso me permitió que sea calificable para tener crédito, para tener una tarjeta, y bueno, trabajando en el banco, obviamente, más aún, ¿no? Entonces mi primera tarjeta de crédito llegó justamente a raíz de trabajar en el banco, y me otorgaron una, fue quizás más sencillo por el tema de que ya tenía un ingreso fijo ahí, y me dieron una tarjeta con una línea de 500 soles, ¿no? Para comenzar, como se dice. Y justamente sabiendo un poquito eso, quiero empezar contándoles una pequeña historia relacionada a ello, ¿no? En el 2007, pues yo tenía mi tarjeta de crédito y también, pues quería mostrarles y quería preguntarles si ustedes recordaban este equipo de celular. Es un equipo Motorola V3 que en el 2007 era pues lo máximo para mí, era como tener mi iPhone 11, era muy, muy pedido, bueno, era un modelo muy innovador en esa época y yo era bien hincha de esa marca. Entonces yo tenía uno, un poquito con esfuerzo mío y con bastante esfuerzo de mis padres en esa época, adquirí este equipo y bueno, estaba como niño con juguete nuevo, ¿no? Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque tuve una experiencia muy relacionada a mi tarjeta con este equipo. Eh, es más, soy tan hincha de este equipo que justo, para que recuerden un poquito los que no saben de él, hay un video que le he pasado a Richard, que quisiera que lo pueda mostrar ahorita. Es un video cortito. Soy tan fan de esta marca en esa época que hasta los comerciales los guardaba, ¿no? Y encontré uno que se le he pasado a Richard, no sé si lo puedes compartir para que lo vean. Sí, César. En un momento lo comparto. Mm. ¿Todos pueden ver el video? Menos que sí. Vamos a ver.
Perdón, ¿todos pueden ver el video? Sí, ¿no? A ver, quiero confirmar. Sí, perfecto. Ok, gracias. Sí, se puede ver. Me parece que no se escucha el audio del video, pero bueno, ahí se ve el modelo el cual era hincha, ¿no? Para mí era lo máximo, estaba feliz de tenerlo. Y bueno, un día laboral en el cual pues terminaba mi jornada, pues salí de mi oficina en el centro de Lima, caminé un poco hacia tomar el paradero del carro, subí a la combi, saqué mi celular para conversar, ¿no? Obviamente no saqué para para whatsappear, como se podría decir, porque en esa época ni siquiera existía, estaba mandando solamente mi mensaje de texto ahí a los amigos, a los compañeros, ni siquiera había grupos, tenía que escribir uno por uno, uno por acá, otro por acá. Pero bueno, me senté en la combi, eran más o menos 7 de la noche, centro de Lima, venía Tacna, llegué a un semáforo y escuché un golpe en una ventana a mi lado izquierdo, yo seguía con el celular, bien distraído, volvieron a golpear fuerte y fue un golpe tan fuerte que simplemente yo volteé para mirar qué había pasado y vino una mano por la derecha y se llevó mi celular por la ventana y perdí mi gran Motorola, ¿no? Estaba feliz con él, Hello Moto, ¿no? Era bien conocida esa frase en esa época, hasta que llegó un ladrón y me quitó mis juguetes, ¿no? Me quitó mi equipo, mi Motorola V3 y pasamos del Hello Moto al Baimoto, ¿no? Perdí el celular, que con tanto esfuerzo me había costado tenerlo y bueno, entré en un momento de bastante cólera, obviamente, de frustración, de impotencia, porque me quedé de lado, se llevaron el equipo y no supe qué hacer, ni siquiera bajé de la combi a ver qué pasó, qué fue, la persona que lo hizo desapareció. Eh, Sentí mucha cólera y tanta así fue mi cólera que una decisión emocional para poder recuperarlo fue ver una alternativa, ¿no? ¿Y cuál fue mi solución? Pueden adivinar cuál fue. Pues la solución que opté para poder recuperar mi equipo fue la vieja confiable, mi tarjeta de crédito, que en ese momento pues yo pensaba que más que ser una línea de dinero que me otorgaba el banco, pensé que era una extensión de mis ingresos, ¿no? De mi sueldo, pensé que en vez de ganar 1.000 soles, ganaba 1.500 porque tenía 500 soles de tarjeta de crédito que podía usar cuando yo quisiera. Entonces, parte de esa cólera me llevó a contactar a un amigo que yo sabía que estaba dentro del negocio de celulares, que conocía buenos sitios donde vendían, y me llevó a comprarme un equipo nuevo. Mi solución para mí en ese momento era tener ya otra vez mi equipo, ¿no? Así me evitaba el pensar de lo que pasó, que me lo robaron, que lo perdí. Mi solución rápida era al día siguiente tener uno igual y no me importaba en ese momento saber cuánto tenía, si me alcanzaba, si iba a tener un problema después en el siguiente mes con mis pagos. Simplemente contacté a mi amigo, nos acercamos al sitio y recuperé nuevamente mi Motorola. Es más, me compré uno mejor, un modelo un poquito del siguiente año, que tenía otras características, era la época en que recién estaba un poco de moda las pantallas a color, que podías grabar, que podías tomar fotos, ¿no? Obviamente, si les enseño una foto de un Motorola, se van a reír bastante porque ni siquiera guarda parecido a la tecnología actual, pero en esa época pues era lo máximo, ¿no? Entonces, aquí no pasó nada, ¿no? En ese momento adquirí el equipo y yo estaba feliz, era como que hubiera retrocedido el tiempo y la escena esa del robo que sufrí pues había desaparecido, ¿no? Yo era muy feliz, nuevamente, era un niño con juguete nuevo, pero no pensé que a futuro iba a llegarme el estado de cuenta. Y el estado de cuenta llegaba con el monto que yo iba a utilizar. Y si otra cosa que no les estaba mencionando era de que el equipo, la solución que hice no fue comprarlo con tarjeta, sino que dispuse 500 soles de efectivo. O sea, saqué toda la línea de esa tarjeta de línea que me habían dado, saqué los 500 soles de un cajero, completé con 100 soles que tenía y compré el equipo que les menciono a 600 soles, ¿no?
y ya había recuperado, ¿no? Y no tenía ningún concepto claro de lo que había hecho. Simplemente llegó el estado de cuenta, comenzaron a pasar los meses y me di cuenta de que, si bien es cierto, estaba pagando un monto muy pequeño, me acuerdo que era entre 25 y 30 soles mensuales, no me había dado cuenta de que la disposición de efectivo era algo que no debía haber hecho, ¿no? Hasta que pasaron los meses, tenía una deuda supuestamente de 600, pasaron un promedio de 4 meses de pagar 25 soles, y pensando yo de que de 600 había bajado a 500, seguía yo en 600, no me había dado cuenta de que estaba pagando puros intereses al hacer el pago mínimo. Entonces fue allí, con esa experiencia, ya con esos problemas, que comencé a entender un poco el tema de cómo poder manejarla bien, la tarjeta, y de la decisión emotiva que tuve para solucionar un problema, pero para meterme después en otro. Entonces, con esta introducción, lo que les quería llegar a comentar era de que ahora, dentro de este nuevo contexto de pandemia, es importante que nosotros podamos un poco preocuparnos de cómo manejamos nuestras finanzas, ¿no? Ya lo dice aquí esta noticia del Banco Continental. El CEO indica de que el uso de tarjeta ha bajado por la situación económica y los siguientes meses van a ser complicados. Efectivamente, durante estos meses de pandemia, pues quizá se han reducido algunos consumos que hemos hecho, y esto nos permite que podamos meditar un poco de cómo ahora vamos a salir nuevamente a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, cómo vamos a salir a enfrentar estas situaciones de mercado, ¿no? La economía peruana se ha visto muy golpeada, y uno de los problemas justamente es el que las personas las han agarrado en el aire y han tenido inconvenientes, sobre todo con deudas, con pagos. Entonces, los meses que se vienen van a ser complicados, y por eso la importancia de poder tener control y poder manejar conceptos que nos permitan ordenarnos y manejar esto con mayor seguridad y sobre todo conocimiento. Y por eso hay algunos datos importantes que les quería contar sobre tarjetas de crédito. Por lo menos 5% de peruanos cuenta con conocimiento de educación financiera. 5 de cada 100 peruanos saben conceptos de educación financiera, de ahorro, de préstamos, de créditos, de deudas, y eso es un problema que ya hace muchos años nos trae, y una prueba de ello es lo que me pasó ya hace 13 años, en 2007, que tenía bastante desconocimiento de esto. Y entonces la idea es de que ese 5% lo podamos ir mejorando de a pocos, con este tipo de reuniones, con tipos de manejo de otros conceptos, y estar al día y preocupados de estas características de los créditos. Otro dato es que el 8.1 millones de tarjetas de crédito en el mercado existen en el Perú, circulan en la economía peruana, pero muy pocos saben usarla, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? Lo que me pasó en el 2007. Entonces, es un medio de pago que ya existe mucho tiempo, pero que a veces no nos preocupamos en conocer ciertos detalles. 35% de peruanos no sabe la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. Si es que en este grupo, en esta reunión pasa lo mismo, pues es una realidad, ¿no? A veces uno no sabe que el concepto de débito es una tarjeta donde se guarda nuestro dinero, y la tarjeta de crédito es un plástico que puede ser muy igual y muy parecido, pero que no es nuestro dinero. Y 35% de peruanos no sabe esa diferencia, y por eso comete errores emocionales como los que yo cometí, que nos lleva a luego a tener problemas, ¿no? Problemas financieros. Por eso, la pregunta aquí central es, ¿qué debemos saber de una tarjeta de crédito? Lo primero que debemos saber es que es la forma de financiamiento más usada por los peruanos. Sabemos de que en el mercado la oferta de bancos va radicada en préstamos en efectivo, en créditos vehiculares cuando quieres comprarte, quizá adquirir un departamento, una casa, un crédito vehicular cuando quieres un carro, un crédito efectivo cuando quieres comprar algo, hacer una remodelación en la casa, pero la tarjeta de crédito es la forma de financiamiento más usada por los peruanos. ¿Por qué? Porque es un poco más accesible para personas que la quieran, porque pueden entregarte una línea en base a tus ingresos, y puede ser desde un monto mínimo como 500 soles, como me pasó a mí la primera vez, hasta otras líneas más altas, pero dependiendo de tu ingreso, y es un poco más ágil la evaluación de este tipo de créditos. Por eso es la forma más usada que hay ahorita.
tienes que tener en claro algo. No es tu dinero, es un medio de pago. A veces tenemos el concepto de que si nos aprueban una línea de crédito, es dinero que tenemos para usarlo cuando queramos. Eso es cierto en parte, lo podemos usar cuando queramos, pero tenemos que tener siempre claro de que no es nuestro dinero, es el dinero que nos otorga una entidad bancaria, una línea de crédito asignada por un banco en base a una evaluación, ¿no? Una evaluación de cuánto ganas, en base a una evaluación de cómo es tu comportamiento de pago, si estás reportado en alguna central de riesgo. Normalmente, si es nuestra primera vez en que vamos a entrar en el sistema financiero, pues no tenemos un historial, no tenemos ya unas tarjetas o deudas anteriores en la cual un banco nos puede evaluar o ver cómo es nuestro comportamiento, pues es ahí donde los bancos asumen riesgos en el sentido de que nos otorgan una línea de crédito, pero obviamente no es una línea de crédito muy alta, es una línea de crédito baja en base a nuestro sueldo, y en el tiempo ellos van a ver nuestra historia de cómo nos comportamos con el manejo de la tarjeta, cómo hacemos los pagos, si somos puntuales, si usamos toda la línea, si solo usamos una parte, si pagamos a tiempo, si pagamos antes. Entonces, todas esas características van a hacer que un banco decida saber cuánto nos puede dar y cuánto más adelante nos puede aumentar en un crédito. Y eso también nos va a permitir poder acceder a otro tipo de créditos más adelante, cuando quieras adquirir un auto, cuando quieras mejorar tu casa y pedirte un préstamo, y otro tipo de conceptos. Ahora, una vez que tú adquieres una tarjeta de crédito, tienes que saber que hay 3 tipos de líneas que te otorga el banco. Hay una línea de crédito, que es lo que me dan, lo que me otorga el banco después de una evaluación, que en este caso, como ejemplo, estoy colocando ahí que es una tarjeta de crédito de 2.000 soles. Luego tienes que tener en cuenta el concepto de línea utilizada. La línea utilizada es lo que yo estoy usando de esa línea, por ejemplo, 700 soles. Y la línea disponible es lo que resta para usar. Es decir, la diferencia de la línea de crédito con la línea utilizada. En este caso estamos hablando de que si tengo una línea de crédito de 2.000 y he utilizado 700 en compras o en una sola compra, me queda un disponible de 1.300. Esta información siempre ustedes la van a ver detallada en los estados de cuenta que emite el banco. Ahora, otro concepto importante, sabiendo qué tipo de líneas me otorgan, es el ciclo de facturación, la fecha de corte y la fecha de pago. El ciclo de facturación es un periodo de un mes aproximadamente, donde el banco registra tu historial de consumos que realizas dentro de un periodo de tiempo específico, que viene a ser, por ejemplo, 30 días. Dentro de ese periodo, el banco va a contabilizar todos los consumos que tú hagas. Y ese ciclo de facturación va a depender de las características de la tarjeta y del banco. Normalmente los bancos manejan 2 a 3 ciclos de facturación. Estos ciclos de facturación tienen una fecha de inicio y una fecha de corte. Les voy a mostrar ahorita un ejemplo de cómo se calcula eso. También existe una fecha de corte, que es una fecha donde se hace una pausa en todo lo que tú consumes y en ella se contabiliza todo lo que tú hayas consumido durante el mes, y posteriormente viene la fecha de pago, que es cuando realmente tú tienes que pagar esos consumos. Aquí hay un ejemplo donde les muestro justamente estos 3 conceptos. Vamos a suponer que yo tengo una tarjeta de crédito vigente, ahorita actual, que tiene un ciclo de facturación que arranca desde el 26 de junio hasta el 25 de julio, ¿no? Como pueden ver en el cuadro. Ese mismo día, normalmente, el mismo día que termina el ciclo, ese mismo día se hace el corte. Está en color rojo, corte de facturación. En este caso, estamos hablando de que si hablamos de este mes, el 26 de junio se inició el ciclo de facturación y todo lo que yo compre o consuma se va a contabilizar hasta el 25 de julio del próximo mes. Ese día va a haber un corte y el banco va a tomar en cuenta todo lo que tú hayas consumido hasta ese momento, para que luego se emita tu estado de cuenta y se te envíe tanto por correo electrónico o a tu domicilio, indicando la fecha de pago y indicando cuánto es lo que tendrías que pagar para estar al día. Entonces, en este ejemplo,
normalmente la fecha de pago se calcula 18 días después de la fecha de corte. Entonces, en este ejemplo, si el próximo 25 de julio es el corte de facturación, el día 16 de agosto tú deberías estar haciendo el pago para estar al día, para no tener ningún problema de deuda o atraso, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán qué cosa es ese globito amarillo que dice Pago Salvador. Bueno, el Pago Salvador es un tip que les adelanto, sería bueno que lo tomen en cuenta, porque el Pago Salvador es más que todo pagar todos tus consumos o parte de ellos antes de la fecha de corte. ¿Y cuál es el beneficio de hacer esto? Que si yo consumo algo y lo pago antes de la fecha de corte, pues el banco no me va a cobrar ningún interés por esa compra, ¿correcto? Les pongo un ejemplo, no sé, supongamos que mañana voy al supermercado y compro 100 soles en consumos. Compro 100 soles y mi próxima fecha de pago de mi sueldo, por ejemplo, o no sé, me devuelven un préstamo o tengo un ingreso extra durante esa fecha o tengo el disponible, yo puedo pagarlo antes del 25 de julio y no se ve emitir ningún estado de cuenta el 25 de julio, es como que no lo hubiera utilizado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces casi todas las tarjetas de crédito ahora tienen programas de beneficios, de acumulación de puntos. Entonces tú al hacer el consumo con la tarjeta, pues estás sumando millas, estás sumando puntos y tú puedes hacer el pago anticipado para evitarte algún pago de interés o un pago de seguro, por ejemplo, el desgravamen, que normalmente que te cobran, es un seguro que el banco cobra ante alguna eventualidad que tú sufras. Por ejemplo, en causa de muerte, el seguro de desgravamen asume toda la deuda que tú tengas hasta ese momento. Entonces, el pago salvador te va a permitir evitar cualquier cobro adicional. Solo pagas lo que compras o lo que consumes. Ahora, ¿cuándo es bueno elegir la fecha de pago o el ciclo de facturación? Pues eso va a depender de la fecha en que tú recibas tus ingresos. Si tú recibes tu sueldo los días 30, pues quizá te conviene de que tu fecha de corte sea después del 30. A veces los bancos tienen fechas de corte los días 5, los días 15, los días 25, como en este caso. Entonces, si tu ingreso, por ejemplo, lo recibes los 30, tú puedes tener un ciclo de corte los días 5, cosa que tú cobrando el 30, tú ya tienes efectivo o ingreso suficiente para poder pagar la tarjeta antes de que facture y así estás ganando o evitando perder un poco más de dinero en intereses o en alguna comisión, ¿sí? El otro dato importante es que el estado de cuenta también puedes ahorrarte 10 soles si te afilias al envío de estado de cuenta por mail. Es un beneficio bueno porque le evitas 10 soles y aparte te llega el estado de cuenta mucho antes, ¿no? De que el courier salga, recorra todo Lima y llegue a tu casa y te lo dejen debajo de la puerta, ¿no? Entonces es muy importante tomar ese concepto y ese dato. Siempre cuando el banco te ofrezca una tarjeta, es más, tú tienes la posibilidad de contactarte con el banco si es que deseas hacer un cambio de fecha de corte o cambio de ciclo, también lo puedes solicitar para que encaje dentro de los periodos de pago que tú tengas, para que puedas pagarlo antes. Ahora, lo que respecta a los pagos, existen dos tipos de pago. En tu estado de cuenta siempre te llega la opción del pago mínimo y el pago total. Como les había mencionado en el ejemplo anterior, 18 días después del corte de facturación, aproximadamente, es la fecha que el banco te dice pagas esta cuota o esta deuda el 16 de agosto. Y tienes la opción del pago mínimo y el pago total, ¿no? El pago mínimo es la cantidad mínima a pagar para estar al día, como me pasó a mí hace 13 años, ¿no? Comencé a pagar 25 soles y ya con eso yo estaba feliz, no tenía deudas y no me daba cuenta de que solamente estaba haciendo un pago muy pequeño que solamente significaba intereses, ¿no? Ahora, lo que se recomienda, lo que se aconseja, en la medida de lo posible, es hacer el pago total, porque ahí estás cancelando todos tus consumos o gran parte de ellos. El monto total a pagar a la fecha de corte te va a evitar que tu deuda comience a crecer, ¿no? Si haces varias compras durante el mes, se pueden ir acumulando, pero en el estado de cuenta te puede llegar el total y también la opción del mínimo. A veces uno por tema de apuro o tema de que no llegó a tener los ingresos suficientes para esa fecha, paga el pago mínimo y se libra de algún tema de recorte o mora, pero no es aconsejable hacerlo. Siempre es importante hacer un pago más que el mínimo, ¿no? Entonces, si en este caso te viene un pago mínimo de 75 soles, tú puedes pagar
200 o 150, y ahí por lo menos estás pagando capital, que es el dinero en sí que has utilizado, no tanto intereses como en este ejemplo. El detalle de operaciones es otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta y tener mucha atención. ¿Por qué? Aquí en este ejemplo pueden ver en este cuadro de que el detalle de facturación está en la parte inferior, en el número 4, que es el detalle de todos los consumos que has hecho, todas las compras, todos los pagos que has realizado, y eso van a ser en base al ciclo de facturación. Ahí puedes tú llevar un control de los consumos que hayas realizado para que tengas conocimiento pleno de que se esté cobrando lo que realmente tú has utilizado. Si por ahí ves algún consumo que no recuerdes o no reconozcas, puedes comunicarte con tu entidad bancaria para pedir el detalle, ¿no? El detalle de las fechas, el detalle del lugar, si a veces no sale, y así quizá puedes recordar. Y si es que hay un consumo que no reconozcas o que no recuerdes haber hecho, pues inmediatamente tienes la opción de ingresar una solicitud de reclamo para indicando no reconocer el monto, y el banco te dará una respuesta sobre ese incidente. Ahora, aprovechando que estamos viendo este estado de cuenta, en la parte superior derecha, en el recuadro rojo número 1, está justamente lo que les mencionaba. Está indicado el ciclo de facturación y la fecha de pago, ¿no? En el cuadro número 2, del lado izquierdo, están los conceptos de línea de crédito, línea utilizada y la línea disponible, que es, como les decía, la diferencia entre línea de crédito y línea utilizada. Y también está el pago mínimo, la opción de pago mínimo y pago total. Ahora, si se dan cuenta, viene el concepto de pago mínimo en soles y dólares. ¿En qué casos me van a facturar a mí en dólares y en qué casos me van a facturar una compra o una deuda en soles? Normalmente los pagos en dólares van a ser cuando haces consumos en tiendas que cobran en esa moneda. Te hablo, por ejemplo, que te compres algún producto en una tienda internacional que vas a esperar el envío a tu casa en cierta cantidad de tiempo, y esas tiendas cobran en dólares. No sé, si tú te compras un teclado, por ejemplo, inalámbrico, que cueste $20, pues ahí te va a aparecer un consumo de $20. Ahora, no, tienen que tener en cuenta de que la línea de crédito es una sola línea de crédito que nos entregan. Como en el ejemplo anterior, es una línea de crédito de 2.000 soles. Y el equivalente en dólares va a ser al tipo de cambio, ¿no? Si redondeamos, va a ser un promedio de $600 o $700 de línea que me esté otorgando el banco, pero es el equivalente. No vayan a pensar de que me otorgan $700 y aparte me dan 2.000 soles. Viene a ser un todo. Y en el estado de cuenta, si haces esos consumos, te va a venir un pago para lo que es lo que compraste en dólares y otro pago para lo que es soles. Y tienes que hacer los pagos por separado. Bien. Ahora, ¿cómo está compuesta tu deuda? Otro concepto importante es tener en cuenta qué tasas me cobran y bajo qué conceptos tiene una tarjeta de crédito. Lo mayormente común es hacer consumos o compras, y para ese concepto hay una determinada tasa que me cobra el banco. También hay una tasa distinta si es que yo hago una disposición de efectivo, y en algunos casos también es una tasa distinta cuando yo compro en cuotas, ¿no? Normalmente la tasa de disposición de efectivo es la tasa más alta. Normalmente en promedio estamos hablando de 80% o más. No es recomendable hacerlo, como me pasó a mí, no lo hagan, por favor. La tasa de compras va a venir siempre asociada a la cantidad de líneas que te den, ¿no? Si te dan una línea muy baja, normalmente la tasa de compras va a ser muy alta. Y si te dan una línea alta, pueden hacerte una oferta de una tasa más baja. Siempre es importante que cuando te ofrezcan una tarjeta, tú lo primero que consultes es cuánto es la tasa que me dan por compras, cuánto es la tasa que me dan por disposición de efectivo, para que tú puedas comparar, ¿no? Cuando una persona ya tiene buen tiempo utilizando una tarjeta, le comienza a llegar otras ofertas de otros bancos. Entonces siempre es bueno comparar, ¿no? Y saber cuánto es la tasa que me cobra el banco, y siempre en el estado de cuenta va a venir esa información. Entonces, si tú tienes una tarjeta actualmente, revisa qué tasa te están cobrando para compras, porque en cualquier momento te puede llamar otra entidad y te puede ofrecer otro tipo de tarjeta. Entonces, si a mí me cobran una tasa de 26%, como en este ejemplo para compras, pues lo ideal sería que si te ofrecen una tarjeta,
te ofrezcan una tasa igual o menor, ¿no? Si me llama un banco y me ofrece una tarjeta de crédito y me dice la tasa de compras es 35%, pues definitivamente no es tentador adquirir una tarjeta adicional, por más línea que te estén brindando. Es cierto que me pueden dar más línea y tengo otra opción de financiamiento adicional, pero en el tiempo lo mejor es ser un poquito más conocedor de eso para poder hacer que compitan los bancos por ti, ¿no? En lo que es compras, esa opción siempre está vigente cuando tú hagas un consumo, sobre todo cuando es un monto fuerte, tú tienes la opción de decidir en cuántas partes quieres pagarlo para que llegue en el estado de cuenta el valor de la cuota que tú decidas. Puede ser 12 cuotas, 6 cuotas, 4, 3, 2, como tú gustes, ¿no? Ese cálculo lo tienes que hacer en base a cuánto es tu capacidad para pagar al mes, ¿no? Ahora, justamente como les mencionaba, tenemos el concepto de la TEA y la TCEA. La TEA es la tasa efectiva anual y la TCEA la tasa de costo efectivo anual. Siempre cuando a ti te ofrezcan una tarjeta de crédito, es mejor irte de frente a cuánto es la TCEA que te ofrece un banco. ¿Por qué? Porque ahí está incluyendo otro tipo de conceptos como moras, comisiones, eh, la misma tasa de interés que te cobran por algún consumo. Siempre esa va a ser más alta que la TEA porque encierra más conceptos y es mejor saber eso. Ahora, cuando a ti te piden alguna tarjeta, normalmente a veces te dicen, casi siempre cuando te llaman, te dicen que la tasa es mensual y te dicen la tasa es mensual, súper baja, de 1.5, de 2%. No deben tomar tanto en cuenta eso. Lo importante es que ustedes pregunten cuánto es la TCEA anual, cuánto es la tasa de costo efectivo anual, porque ahí realmente vas a saber si esa tasa de 1.5 o 2.5 que te dicen que es mensual se convierte en una tasa anual de 35 o 40%, y ahí ya es una tasa muy alta que no es nada tentadora para aceptarla, ¿no? Hay tarjetas incluso que te pueden cobrar tasas de hasta 50, 60% en compras, entonces es muy importante tener en cuenta esa información. Entonces, tú al responder eso a un vendedor, pues vas a demostrar inmediatamente que tienes conocimiento de ello y lo sorprendes, porque normalmente el vendedor te dice la tasa mensual, ¿no? Que suena bonito cuando te dicen 2%, 2.5, crees que es chiquita la tasa, pero cuando preguntas la anual, ahí te dicen que es 35, 40, y tú dices, un ratito, ¿no? Esa tasa me parece muy alta, por ahora no. Entonces eso sirve para que a futuro te vuelvan a llamar y ya saben de que tú ya conoces un poco el tema y te puedan ofrecer una tasa menor, ¿no? Y siempre va a ser en beneficio tuyo. Les vuelvo a reiterar, así terco, no hagan disposición de efectivo, por favor. No sean como yo, que se compró el gran Motorola con 500 soles, saqué toda la línea y me fue mal, ¿no? No lo hagan. Salvo una emergencia, que ya no hay pues otra alternativa, bueno, lo tendría que hacer, pero siempre viendo la manera de poder pagarlo lo más pronto posible o antes de que llegue la fecha de corte. Eso es muy importante también tener en cuenta. Puede pasar, tengo una emergencia, estoy de viaje, o estoy en provincia, ya no, hay problemas, ¿no? Con algún ingreso que me quería llegar, no lo tengo, bueno, retiro el efectivo de la tarjeta, y si en 2 días o 3 días voy a recibir ese ingreso que estaba pendiente, pues automáticamente esos 300 soles que yo saqué los tengo que abonar antes de que cierre el ciclo de facturación para evitarme esa tasa súper alta que les mencionaba que va arriba del 80%. ¿Sí? Lo mejor es que si en algún caso ustedes necesitan un efectivo adicional, pidan un crédito efectivo en su entidad financiera, ¿no? Eso es muy diferente y es una tasa pues más aceptable. Tiene la tasa más alta y su uso no es fomentado. Ni siquiera los bancos te dicen, tienes una línea para disposición de efectivo de 500 soles o 1000 soles, porque saben que no es lo más, no va a ser feliz que ustedes lo hagan, ¿no? Entonces les vuelvo a reiterar ese concepto. Es más, piensen que las tarjetas no tienen disposición de efectivo, solamente úsenlas para consumos o compras. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto? Porque 3 de cada 10 peruanos usan disposición de efectivo. Ese concepto ha sido bien fomentado y está claro en las estadísticas de que 3 de cada 10 solamente lo hacen. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, y es importante siempre reforzarlo. No hagan disposiciones de efectivo. Ahora, hay unos tips que les quiero dar, ya un poquito entrando en la parte final de esta charla.
que quiero que los tomen en cuenta para futuro, a partir de ahora. El tip número 1 es que armen su presupuesto. Y armar un presupuesto es una herramienta muy potente para que ustedes puedan saber hasta dónde se pueden endeudar. El armar su presupuesto significa que ustedes tienen que tener, pueden llevarlo en un Excel, que es lo ideal, en un Excel, en una hoja básica, ustedes pueden colocar pues cuánto es su ingreso, ¿no? Cuánto es su ingreso mensual, ¿no? Por ejemplo, si yo gano 1000 soles, pues mi ingreso es 1000, y luego tengo que identificar mis costos fijos que yo pago al mes, ¿no? Por ejemplo, una línea de celular, si yo tengo un plan de 30 soles o 40 soles, pues mi primer pago fijo va a ser el celular, mi segundo pago fijo quizá es el alquiler, mi otro pago fijo quizá es en promedio lo que pago de luz y agua o cable, y en base a esa diferencia va a quedarme un importe en el cual yo sé que debo destinar un tope máximo para comprar cosas, para mis consumos personales, mis distracciones, y otro monto para lo que son las compras o las deudas, ¿no? El tip número 3 es el envío de estado de cuenta por mail, que ya les había adelantado hace un momento. Pidan inmediatamente, el que todavía lo recibe a su casa, pidan, llamando por teléfono, pueden pedir que le envíen por el correo electrónico, y se ahorran ya 10 soles 50 en promedio de lo que le llegue de facturación. En el armado del presupuesto deben tener en cuenta de que máximo hay un porcentaje en el cual ustedes tienen que separar para lo que son las deudas, ¿no? El tip número 4 es que destines máximo el 30% de tus ingresos para pagar tus deudas. Si yo gano 1000 soles, pues máximo debería endeudarme en 300 al mes para no tener complicaciones, ¿no? No tener complicaciones. Incluso si por ahí me quiero comprar o quiero renovar mis equipos para mis trabajos de la universidad o mi trabajo en sí, puedo comprarme una laptop, supongamos que es una laptop de 1500 soles, al momento de yo pedir el pago en cuotas, pues debo considerar de que máximo 30% debe ser esa cuota, ¿no? Entonces la podría pedir en 12 meses o en 10 meses para que no sufra después a la hora de hacer los pagos. Si tú compras una laptop de 1500 soles y la pagas en 2 cuotas, te puede llegar una cuota de 750 cuando tu ingreso es de 1000. Entonces, ¿qué significa eso? Que solo te queda 300 soles o 250 soles para pagar el alquiler, para pagar tu teléfono, para los alimentos, y entonces entras en un problema de endeudamiento, ¿no? Entonces, por eso siempre deben tomar en cuenta ese dato. El tip número 5 tiene que ver un poco con la seguridad al momento de hacer los consumos. Ahora que vamos a trabajar un poco más con las compras por internet, que vamos a consumir en tiendas, en aplicativos, y no vamos a salir tanto, es importante que lo hagas en páginas seguras, y es importante de que no te adelantes o no te apresures a hacer tus consumos, por ejemplo, en cabinas de internet o en tiendas donde tú veas que hay un wifi gratuito, o por donde estés caminando y veas que hay zona wifi y ya quieres aprovechar en entrar para hacer una compra. No es recomendable, porque las personas que son dedicadas a este tipo de estafas aprovechan que tú ingresas a una red inestable o insegura como una red gratuita wifi para poder robar tu clave, para poder robar tu número de tarjeta y comenzar a hacer estafas que luego a ti te sorprenden cuando hay un estado de cuenta por compras que tú no has hecho. Entonces siempre lo mejor es hacer tus compras en casa, en tu propia red, o desde el propio plan de datos de tu celular, ¿no? Y el tip número 6 es exonerarte de la membresía. Ese es un dato también importante que no les hablé al inicio para no confundir quizá un poco los conceptos, pero la membresía es un pago anual que todas las tarjetas de crédito hacen por el servicio del uso de tarjeta, que oscila dependiendo del tipo de tarjeta. Ustedes saben que hay tarjetas clásicas, tarjetas platino, oro, plata, cobre, zinc, etcétera, pero este tipo de concepto siempre, casi siempre va a venir adherido al pago anual, no una vez al año. A veces uno se sorprende, uno se olvida cuando adquiere la tarjeta, se cumple un año con ella y te llega un cobro de membresía que puede ser arriba de 150 soles a más. Tú te sorprendes y te puede agarrar en el aire y tú no sabes o no contabas con ese cobro. Es importante que le preguntes al banco cuáles son las condiciones para que te exoneren de este pago. Normalmente te va a decir el banco de que tú puedes exonerarte la membresía haciendo consumos mensuales, ¿no? O sea, comprando, usando la tarjeta todos los meses.
¿no? Y eso va desde irte a comprar un café o irte a comprar la comida de la semana en algún supermercado con la tarjeta una vez al mes. Eso ya te va a permitir que pasados los 12 meses puedas tener una exoneración. Lo otro que recomiendo es de que te afilies a pagos, a débitos automáticos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un plan de celular, sería bueno que como es un pago fijo que siempre vas a hacer, sería bueno que lo afilies al débito automático, porque el banco automáticamente le va a pagar a la operadora de teléfonos, le va a pagar la cuota mensual de tu celular, y ya luego obviamente tú lo vas a pagar cuando te llegue tu estado de cuenta, o lo puedes pagar antes de la fecha de corte, ¿no? Si tienes un plan de 49 soles, antes de que llegue el corte puedes pagar el plan de 49 soles y no tienes ningún pago adicional por intereses, y le estás dando uso a la tarjeta sin necesidad de sentirte obligado a que, uy, no, tengo que comprarme algo o cualquier cosa en la esquina, en la tienda, para poder evitar que me cobren la membresía pasando el año, ¿no? Y sería recomendable, si a tu nombre tienes otro tipo de servicios, hagas el tema de afiliarte a algún débito automático. Por ejemplo, si tienes, no sé, si tienes Netflix, también puedes afiliar el pago mensual. Si tienes por ahí algún plan de música, de Spotify, también lo puedes afiliar el pago a tu tarjeta de crédito. Y esos consumos son fijos, son mes a mes, van a permitir de que te puedas afiliar a la exoneración de membresía, ¿no? Y finalmente, estoy listo para escuchar sus preguntas o dudas que hayan quedado respecto a este tema tan importante. Así que desde ya les agradezco mucho. Richard. Sí, bueno, en esta oportunidad va a continuar Alexandra Perdón, Alexandra. en Sí. visualizar la plataforma. Bueno, muchas gracias, César. Siento que he aprendido un montón con tu capacitación y espero que todos los demás también se sientan de igual manera. Y ahora quisiera empezar con una pequeña actividad de Mentimeter. Por el chat les voy a enviar ahora un link y también incluso no puedan entrar desde el link para que entren a menti.com y el código para que pongan las 3 palabras principales con las que se quedan de esta charla. Espero que me puedan apoyar con eso, por favor. Y voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan todos visualizar las palabras que se han quedado en esta charla. César, ¿qué te parecen las palabras que están poniendo todos los participantes? Me sorprende bastante que una de las palabras que ha ganado es la tesea. Parece que ha sido un concepto que no ha sido muy escuchado y que es muy importante porque incluso, como les decía, es superior a la TEA en sí. Normalmente Ujú. te dicen la TEA, la TEA, la TEA, pero cuando tú le preguntas cuál es la tesea, los agarras y los agarras bien congelados al que te ofrece el crédito, porque dice, uy, esta persona sabe, tengo que esforzarme por explicarle bien las condiciones para que Ujú. pueda aceptarme, ¿no? Se vuelve más retador el cliente cuando maneja un poquito más estos conceptos. El tema de seguridad
pues sí, siempre tenerlo en cuenta para poder hacer compras seguras y evitar problemas en el futuro, ¿no? Ujú, interesante. Y también otras palabras que veo es seguridad, pago salvador, membresía y presupuesto. ¿Qué piensas de Sí, esas palabras? lo he bautizado el pago Salvador porque yo sé que va a ayudarles bastante esta idea. A veces uno espera de que ya cierre el ciclo, te llegue el estado de cuenta, esperas recién cuánto es y ahí ya te acuerdas de cuánto tienes que pagar y ya sabes que lo vas a pagar dentro de 10 días, por ejemplo. Pero Ujú, si usas el pago Salvador, si tú manejas bien tu control de consumos, si tú ya sabes que en el mes ya voy gastándome 500 soles, y ya recibí mi sueldo, pues antes de que facture le gano a la entidad financiera y yo pago mis 500 soles antes y ya me evité el estado de cuenta, me evité el desgravamen, me evité alguna comisión adicional y puedo manejar un poco y me queda un extra inesperado quizá para hacer otras cositas, ¿no? ujú, entiendo. Bueno, creo que ya la mayoría ya puso sus palabras. Agradezco a todos los que participaron y ahora sí voy a compartir las preguntas que tienen para ti, César. Den Genial. un minuto, por favor. Mm, sí, sí. Me dice César si puedes observar. A ver. Sí. Acá tenemos 21 preguntas. Y la A ver. primera es, ¿qué Ujú. tipo de tarjeta y o banco sería el mejor para un joven estudiante? A ver, normalmente un estudiante, digamos que recién está iniciando su historia crediticia ante un banco, entonces no hay un banco ideal, digamos que para jóvenes, como viene la pregunta, y un tipo de tarjeta. Normalmente las primeras tarjetas que te ofrecen son las llamadas tarjetas clásicas, ¿no? Que son de una línea baja, ¿no? Que es como la primera vez que tú utilizas y te van a dar una línea pequeña y ahí recién el banco va a ver cómo es tu comportamiento cuando tú haces los consumos o qué tanto movimiento y qué tanto orden tiene para hacer el uso de ella. Si es así, pasado un determinado tiempo, el mismo banco, si te da una clásica, te va a seguir ofreciendo mejoras en esa tarjeta. Te va a ofrecer una tasa menor y te va a ofrecer una migración, como se le llama. Migración significa que migro de una tarjeta básica a una tarjeta con mejores condiciones, ¿no? Si seguimos un orden, los bancos normalmente en general tienen una tarjeta clásica, una tarjeta plata, oro, platinum, black, signature, etcétera, pero cada una de ellas te va a aumentar la línea y cada una de ellas una tasa mejor a la primera que te dieron, ¿no? Al principio. Entonces depende mucho de cómo tú lleves el orden en tus pagos para que te puedan mejorar estas condiciones. Ahora, otra cosita adicional que quería mencionar, quizás no lo dije, es que hay bancos que te ofrecen compra de deuda también. Si yo tengo una tarjeta ahorita, una clásica, que me cobra un 35% mensual por compras, pues a veces te puede llamar un banco ofrecerte una compra de deuda y obviamente esta compra de deuda significa que ellos pagan toda la deuda que tú tengas en el otro banco y la llevan ellos a su banco y te comienzan a cobrar a ti a una tasa menor, ¿no? Definitivamente te tienen que ofrecer una tasa más baja para poder tú cambiarte, ¿no? No cambiarte de banco, pero cambiar tu deuda a otro banco y sigues manteniendo tu línea, ¿no? Entonces a los jóvenes yo les digo, traten de comparar. Si hay varios bancos que les ofrecen, o ustedes mismos pueden entrar a la página web de los bancos y comparar qué tasa le ofrece cada tipo de tarjeta, ¿no? Y pueden comenzar eligiendo la menor, ¿no? Y ver cómo se comportan durante ese tiempo. Perfecto. Y otra de las preguntas que pusieron es, ¿todos los bancos sí o sí cobran seguro desgravamen, perdón? Sí, sí, todas cobran el seguro de desgravamen porque, como les mencionaba, es un seguro, ¿no? Es un seguro en el cual ustedes, en el caso de que haya algún imprevisto fatal, como se podría decir, el seguro de desgravamen automáticamente va a asumir la deuda que tú tengas y no va a venir algún problema como que te lo quieran cobrar a algún familiar cercano o un familiar directo, como diciendo esta es la deuda de Pepito que dejó, ¿no? O sea, pasó algo, no sé, falleciste
y tú sigues debiendo 1.000 soles al banco. No, el desgravamen te va a permitir que automáticamente esa deuda sea anulada, ¿no? Y por ahí me puedo adelantar, si tú tienes varias tarjetas, cada tarjeta te va a cobrar un desgravamen, no hay un solo desgravamen unificado, ¿no? Que si tienes deudas en varios bancos te cobran un desgravamen, esto no va a pasar, te van a cobrar siempre cada banco un desgravamen porque en caso pase algo va a asumir la deuda de cada uno de los bancos donde tengas alguna deuda. Y la forma de evitar pagarlo, como les decía, es aprovechando el pago salvador. Ujú. Gracias. Y otra pregunta dice, si quiero empezar un emprendimiento, ¿cuál sería la mejor manera de financiarlo? Mira, para un emprendimiento estamos hablando ya de otros conceptos de tipos de tarjetas. Normalmente son tarjetas que se les llama tarjetas de capital de trabajo, que son justamente para que tú puedas adquirir una máquina, si vas a hacer un local o mejorar un local, alquilar un local para poner un negocio, vas a necesitar capital. Pero si tú vas a empezar un emprendimiento, el banco no te va a otorgar un crédito cuando tú inicias un emprendimiento. Es muy complicado. Hay otras opciones para conseguir financiamiento, pero definitivamente para un emprendimiento un banco no te va a decir, ok, te voy a dar un préstamo para que recién empieces tu negocio, ¿no? Ujú. Puedes utilizar tu misma tarjeta de crédito para algún caso puntual, alguna compra puntual, que tú la vas a adherir a tu emprendimiento, pero obviamente eso tienes que separarlo a futuro de los conceptos. Un concepto va a ser tus consumos con tarjeta, tus consumos personales, y otro rubro va a ser tus consumos que tú realices, pero para tu negocio, ¿no? Ahora, si tú llevas un buen orden en tus finanzas como negocio, como emprendimiento, llevas bien tus ventas, controlas los ingresos, controlas los gastos que tengas al mes, tú te vas a formar un historial y obviamente sumado a eso, a que tú estés abocado a la formalidad, tú vas a poder declarar la real cantidad de ventas que hagas, los pagos que hagas y vas a formarte también un historial. Normalmente un banco o una financiera espera un año como mínimo para ver cómo te has comportado o cómo son tus ingresos mensuales con tu negocio para saber qué te pueden ofrecer y hasta cuánto te pueden ofrecer. Y ahí recién tú comienzas a capitalizarte, como se usa la palabra, el término, y puedes adquirir productos un poco más enfocados ya no en persona natural, sino en negocio, ¿no? Ujú. Perfecto. Otra pregunta dice, hola, tengo un restaurante. ¿Cómo puedo hacer para ordenar mis finanzas? Bueno, como les mencionaba, la idea sería de que empieces a tener un orden, ¿no? Lo primero que te diría es que si tú estás empezando un restaurante, independices las cuentas que vas a utilizar para el manejo de tu negocio. Tú puedes tener una cuenta en el banco donde tú recibes un sueldo o un ingreso o hagas tus compras o consumos personales, el mercado, la tienda, ¿no? Tu celular, etcétera. Es importante que si ya empiezas un negocio, automáticamente tú utilices una cuenta aparte donde uses el dinero exclusivamente necesario para tu negocio. Normalmente, si tú vas a iniciar un negocio, pues tú partes utilizando tu propio dinero, tu propio capital. Si yo voy a poner un capital abocado a poner en marcha mi negocio, pues esa cantidad que yo decida la tengo que colocar en una cuenta aparte, que puede ser otra cuenta de ahorros, con una tarjeta independiente a la otra cuenta, para que tú puedas manejar ahí todo lo relacionado a tu negocio, lo lleves ahí. Las compras de tus insumos, en el caso del restaurante, ¿no? La compra de los insumos para cocinar, de la comida, los pagos de la luz, del agua, del personal, de las personas que contrates para mozo, no sé, etcétera. Lleves ahí el control de sus pagos, muy aparte de tu cuenta personal, ¿no? Entonces, la primera manera es esa, y la otra manera es que desde el primer día tú lleves un orden, abras un Excel como mínimo y ahí coloques cuánto compré en el mes, cuánto vendí en el mes, y empiezas a hacerte un historial para que sepas cada mes cuánto vas ganando y también para que sepas cada mes qué puedes mejorar, qué costo puedes bajar y qué precio en tus productos tendrías que ir subiendo o ir regulando para que puedas siempre tener un saldo positivo. Es la única manera de que tengas conocimiento, porque si tú empiezas con los ojos cerrados y empiezas solamente a trabajar, a vender, al final hay problemas. A fin de mes no sabes realmente cuánto vendiste, no sabes realmente cuánto gastaste y a veces tienes el concepto de que he vendido bastante, pero por otro lado has gastado bastante o has tenido costos muy altos y al final de mes puede ser que ni siquiera hayas tenido ganancias. Entonces, desde el principio, ábrete una cuenta aparte, ordénate, úsala por diferentes caminos y así vas a saber cómo es la historia de tu negocio, cómo va evolucionando.
Ujú. Otra pregunta dice, ¿por qué debería acceder a crédito bancario en vez de usar solo efectivo? Crédito bancario, me imagino que se refieren a un préstamo, ¿no? Si estás todavía en el chat, si me puedes sacar la pregunta. ¿Puedes ponerla otra vez para leerla? Ah, sí, claro. ¿Por qué debería acceder a crédito bancario en vez de usar efectivo? Eh, ¿Crédito bancario te refieres a un préstamo personal? Bueno, sí, definitivamente un préstamo personal es mejor a hacer una disposición de efectivo o hacer un pago en cuotas, porque el crédito en efectivo normalmente tiene una tasa mucho menor a la misma tasa de una tarjeta de crédito. Te pongo un ejemplo. Voy a comenzar a estudiar o trabajar en casa. Necesito un escritorio y una computadora nueva porque la anterior ya está viejita, va lenta. Entonces necesito escritorio y computadora. ¿Cuánto me puede costar eso? Vamos a suponer que me cuesta 3.000 soles. Puedo usar mi tarjeta, pero esa compra que yo haga en la tienda puede que ser que me venga a una tasa de 30%, 35%. Quizá me conviene pedirme un préstamo personal de 3.000 soles porque la tasa siempre va a ser mucho más baja. Me van a dar los 3.000 soles a una tasa de 20%, 15%, depende de la oferta que te dé el banco, y te conviene hacer la compra por ese lado, ¿no? Siempre el crédito efectivo para algo específico va a ser muy útil. Ujú. Aquí también preguntan, César, ¿la deuda es mala? No, la deuda no es mala si es que la sabes llevar, ¿no? Si, por ejemplo, llevas el concepto de mantener como tope el 30%, de endeudarte un 30% máximo de tus ingresos, pues eso significa que eres una persona que está con deuda, pero que la maneja en orden y que no vive ajustado en el mes a mes, ¿no? El manejo de la deuda ordenado justamente te permite que tengas un historial que el banco va a tomar en consideración cuando tú necesites algo mayor, ¿no? Vamos a suponer que a futuro tú ya quieres independizarte y no quieres pagar alquiler, sino que quieres tener tu propio departamento. Entonces, tú vas a pedir un crédito hipotecario, por ejemplo, en un banco, ¿no? Y el banco lo primero que va a hacer es ver si eres una persona deudora y ver cómo es tu comportamiento, si pagas todos los meses puntual, si tu deuda siempre la has manejado dentro del 30% de tus ingresos, o si has tenido caídas o algún reporte negativo, ¿no? Eso va a perjudicarte, pero si tú tienes un orden y todos los meses pagas puntual, el banco va a decir, esta persona es muy buena pagadora, es ordenada, entonces yo le puedo ofrecer un crédito hipotecario para su casa a una tasa más tentadora. Es muy importante, la deuda no es mala, eso tienes que tenerlo muy claro. Si en algún momento tú puedes cerrar o dejar tu deuda en cero, pues está muy bien, sobre todo en esta época ahorita, que estamos en un nuevo comienzo, pues es importante quizá que apartas de deuda en cero, y ya sabes que a futuro si te vas a endeudar, pues máximo respetes este 30% de deuda para que cuando quieras, por ejemplo, este departamento, el banco vea tu historia y diga, ya, le voy a ofrecer una mejor condición, ¿no? Una mejor condición porque eres una persona que necesito tenerla como cliente, porque es una persona, ¿quién no quiere darle un préstamo a una persona que sabe que le va a pagar puntual todos los meses, ¿no? Entonces yo te puedo ofrecer más cosas. Es más, otros bancos se van a interesar por ti, van a competir por ti. Si un banco te ofrece 15, el otro te va a ofrecer 13, el otro te va a ofrecer 11, van a hacer el máximo esfuerzo por tenerte. Entonces, la deuda nunca la vean como algo malo. Muy interesante. Otra pregunta dice, no me quedó claro sobre la tasa de compra. ¿A qué se refiere? Ya, normalmente las tarjetas de crédito manejan diferentes tasas dependiendo del uso que tú le des. Básicamente manejan la de compras y la tasa de disposición de efectivo. La tasa de compras es la que te van a cobrar por cualquier consumo que tú realices, ¿no? Por comprar en supermercado, por afiliarte a algún servicio, por, no sé, por ir bueno, ahora ya no se va a ir al cine, creo, en mucho tiempo, pero normalmente si cuando te ibas al cine, cuando te ibas a un restaurante y comprabas un fin de semana, salías de viaje, salías de Lima, pagabas los servicios con tarjeta de crédito, pues siempre se aplica la tasa de compra. Y si tú dispones de efectivo, se va a aplicar no la tasa de compra, sino la tasa de disposición de efectivo. Y en algunos casos, si tú compras en cuotas, a veces puede que el banco te ofrezca una tasa distinta para compras en cuotas.
o se aplique la misma tasa de consumos, ¿no? Que es la tasa de compra. Siempre la tasa de compra va a ser, digamos, la que te va a ofertar el banco, la que te va a querer vender. La tasa es de 20%. Siempre va a ser la tasa de compra porque es la que más vas a usar para todos los consumos. Ujú. ¿Conviene aceptar la compra de deuda? Sí, si es que la tasa que te ofrecen es mucho mejor a la que tú vienes pagando tu deuda actualmente, definitivamente sí te conviene. Puede pasar, y me ha pasado, que durante el mes he estado haciendo muchos consumos, he estado haciendo compras, me he desbandado, si se puede usar la palabra, y me ha comenzado a venir una cuota muy alta en mi pago total del mes. Entonces, quizás he sentido un poco que me ha ajustado y de la nada aparece una oferta de los bancos, ¿no? Te llama otro banco y te dice, oye, señor, tenemos una oferta de compra de deuda. En ese momento tú, que ya eres un experto, vas a preguntarle cuánto es la tasa de compra de deuda, ¿no? Tú ya sabes también cuánto es tu tasa de tarjeta, ¿no? Si la tarjeta de crédito donde tengo mis deudas y estoy ajustado me cobra 35% anual, la compra de deuda tiene que ser mucho menor o menor a esa, ¿no? Entonces el banco te va a decir, señor, tenemos una campaña de compra de deuda, esta campaña es de 20%, entonces obviamente si tú pones en tu balanza qué me conviene, seguir con mi deuda actual con esta tarjeta 35% o me conviene que el banco me la compre y yo pague ahora 20%. Entonces te vas a inclinar por la compra de deuda. Y tiene la facilidad de que la compra de deuda, el banco te va a preguntar en cuántas cuotas lo quieres pagar. Entonces, si me han estado cobrando el banco 500 soles mensuales y estoy muy ajustado, la compra de deuda me va a permitir elegir una cuota de 350, por ejemplo, a una menor tasa. Entonces yo ya me voy a medir o regular un poco. Ya no voy a pagar 500, voy a tener la tranquilidad de ahora pagar 250 o 300 soles y voy a estar un poco más holgado, voy a ordenarme un poco más y ya pago un monto fijo también al otro banco. Y en el camino puede venir otro banco y te diga, te compro de nuevo la deuda. Entonces, si es que la tasa que te ofrecen es buena o mejor que la del 20% del otro y te ofrecen, no sé, 15, por ejemplo, a veces hay campañas así fugaces donde te dan una buena oferta, pues no hay problema también. El otro banco puede venir y le compra y se la lleva, ¿no? Pero siempre comparando las tasas. Ujú. Y otra pregunta dice, hola, ¿la cuenta Free de Scotiabank es una buena opción? Bueno, las cuentas free normalmente son las que te ofertan como cuentas de que son libres de cobro de mantenimientos o de envíos de estados de cuenta, ¿no? Pero sí, normalmente te piden que tengas un monto mínimo en esas cuentas para que tú puedas tener esos beneficios, ¿no? No solo este banco la ofrece, hay otros bancos que también ofrecen cuentas donde te invitan a no pagar mantenimiento, pero casi siempre te dicen tienes que tener un mínimo de 500 soles o un mínimo de 1000 soles para que tengas ese beneficio. Y si tienes menos al mes en promedio, te van a cobrar el mantenimiento. Si recibes tu sueldo en un banco, normalmente esas cuentas también ya están libres, son cuentas sueldo, pero tienen la característica como una free de que no te cobren eh, ningún tipo de mantenimiento adicional o costos. Ahora, ¿cómo elijo una cuenta, en qué banco abrirla? Pues es en base a qué tanto movimiento le des al uso de estas tarjetas de débito. En este caso son tarjetas de débito, son cuentas donde tú pones tus ahorros, donde te depositan tu sueldo. Eh, si eres mucho de retirar efectivo con la tarjeta, pues quizás te conviene un banco que tenga más cajeros, ¿no? A nivel nacional, donde tú no tengas que estar buscando por tu casa un cajero disponible. Si ya sabes que hay un banco que tiene más cajeros por ahí disponibles, ya mejor me conviene que sea este banco. Si no le das tanto uso al cajero automático y vas a hacer consumos con tarjeta siempre, pues simplemente ahí no es tan importante ese tema, ¿no? Sino más bien los beneficios que te dan. A veces estas cuentas, sueldo, te ofrecen beneficios adicionales como que también te paguen ahí tu CTS, que ahí también te paguen, hay otros tipos de pago que te dan con el sueldo, pero si, por ejemplo, también te pagan ahí la CTS, otro tipo de pagos, también el banco te va a dar mayores beneficios. Mientras más cosas tengas en un banco, a veces te engrían un poco más. Ujú. Y bueno, por temas de tiempo, esta será la última pregunta. Y dice, ¿los bancos pueden cobrarte el seguro y mantenimiento de la tarjeta si no la has usado? Si no lo has usado, no debería cobrarte el seguro de desgravamen,
o si has pagado antes en la fecha del pago anticipado, antes del corte, no deberían cobrarte, y el mantenimiento de cuenta es otro concepto que no va relacionado a la tarjeta de crédito, sino más relacionado a la cuenta de ahorros que tú tengas. Entonces, el mantenimiento va a depender de qué saldo promedio tengas en tu cuenta. Quedaron muchas preguntas, ya se ha quedado la gente. Un poco, pero creo que por el tema del tiempo tenemos que parar aquí. Igual muchas gracias, César, por responderlas. Y muchas gracias en general a todos por estar presentes y por el interés en que tienen en esta charla. Y bueno, gracias a EDICE y a la Universidad de Lima. No sé si quisieras agregar algo más, César. Sí, nuevamente reiteré las gracias a CEDICE y a las personas que se han dado su tiempo para conectarse el día de hoy. Ahí en esta última imagen les dejo el blog que tengo, que se llama Toma el Dato. Ahí manejo un poquito más estos temas, toco otros temas adicionales relacionados a las finanzas, al emprendimiento, y bueno, también les dejo mi Twitter y el Facebook de Toma el Dato para que puedan ahí seguir algunos tips o comentarios que por ahí podemos tocar, ¿no? Abierto siempre a las consultas que ustedes tengan, tanto en Twitter y en Facebook, pueden comentar por ahí y seguimos en contacto si por ahí queda alguna consulta pendiente. Y gracias nuevamente. Y muchas gracias a ti, César. Y antes de terminar, chicos, a los participantes quisiera decirles que por favor les voy a enviar un link sobre una encuesta de satisfacción de la charla y por favor les digo que lo pudieran resolver. Y también les enviaré un correo con el video que está grabado y también con el link si es que no lo pueden resolver en estos momentos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti Gracias a también, todos. César.